Un gusto de poder estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor en este nuevo día que el Señor nos regala en su sola misericordia. Antes de abrir la palabra de Dios, permítanme una oración. Eterno Dios, gracias porque tú consideras que hoy podamos existir por tu sola gracia y misericordia. Que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura y la reflexión de tu palabra escrita, la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a compartir el Salmo número 103. El Salmo número 103 lleva por título Alabanza por las bendiciones de Dios. Y el sobrescrito, su autoría, Salmo de David. Este salmo está dividido en 4 secciones. La primera sección es donde David va a alabar a Dios por su propia experiencia, su alabanza personal. Luego va a hablar acerca de las bendiciones que tiene el ser humano, ¿cierto?, que recibe de Dios. En tercer lugar, el centro, ¿cierto?, es que el hombre es considerado, ¿cierto?, como quien recibe la misericordia de Dios. Y finalmente, ¿cierto?, también termina con un himno de alabanza este salmo. Veamos los primeros versículos donde David expresa su parte de alabar a Dios. Comienza el salmo diciendo David: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora va a describir 6 bendiciones, ¿cierto? 6 argumentos, 6 razones por las cuales su alma, su ser debe bendecir a Dios. Primero, versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades. Segundo, quien sana todas tus dolencias. Tercero, el que rescata del hoyo tu vida. Cuarto, el que te corona de favores y de misericordia. Y 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que, y la última característica, que te rejuvenezcas como el águila. Nos saltamos, ¿cierto?, al versículo 10, que va a hablar acerca de esa misericordia que Dios tiene con el ser humano. Dice el versículo 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La misericordia de Dios no nos retribuye de acuerdo a nuestros pecados. No nos ha pagado, y esa palabra ha pagado de acuerdo a lo que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó la deuda. Cristo Jesús iba a pagar la deuda para David. Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Por eso no cosechamos lo que sembramos todo, por gracia y misericordia. Versículo siguiente, 11. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Cuál es la condición del ser humano? David está diciendo, se acuerda de nuestra condición. Y lleva a David a que nosotros recordemos cuál es nuestra condición. Nuestra condición es que somos hombres débiles, fallamos, pecamos, pero también nuestra vida es fugaz. Estas 2 razones, la debilidad al pecar y la fugacidad del ser humano, su vida, son 2 razones suficientes para que nosotros como seres humanos busquemos esa misericordia de Dios. Termina el Salmo con este himno universal, con estas palabras que el salmista va a haber comenzado. Comienza diciendo el Salmo, bendice alma mía a Jehová, y termina con un himno universal, donde todo el universo alaba a Dios. Versículo 20, bendice a Jehová, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos. Verso 22, bendecid a Jehová, vosotros, todas sus obras. En todos los lugares
de su señorío. David reconoce que Dios merece la alabanza y recibe la alabanza de todo el universo. Por eso, ejército de los cielos, sus ángeles, sus potestades, y lleva, ¿cierto?, a lo animado, ¿cierto?, a todo ser creado, dice, todas vosotras, vuestras obras, todas vosotras, obras, alaben su señorío. Pero también David, él dice y anhela que su propia voz sea escuchada en medio de la alabanza de todo lo que existe al Creador. Él también anhela alabar personalmente. Por eso también termina el Salmo diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Por lo tanto, David se va a centrar en alabar el nombre de Dios por su gracia, por su misericordia. Somos pecadores, fallamos, caemos y nuestra vida es fugaz. Dos razones suficientes para buscar la misericordia de Dios. Y esta misericordia, al ser recibida, el ser humano debe alabar a Dios. Todo lo creado alaba a Dios. Pero David dice: pero yo también anhelo que mi voz sea oída por Jehová. Y por eso que termina el Salmo diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Que este sea nuestro sentir también hoy, que buscando la misericordia, esa gracia de Dios, ante nuestros errores, nuestras debilidades, y ante lo débil y fugaz que es nuestra vida, que podamos nosotros reconocer la misericordia de Dios continua, día a día, en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que Él nos pueda hacer que también nuestra voz anhele bendecir a Dios. Como el salmista, tú y yo podemos decir: bendice, alma mía, a Jehová. Maranata, un abrazo, bendiciones.